serie que nosotros estamos teniendo ahora tiene que ver con eso, tiene que ver con la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo usted se imagina a Dios? ¿Cómo usted piensa en Dios? ¿Cómo usted le han pintado a Dios o le han enseñado qué es Dios? Algunos lo muestran como un Dios castigador, un Dios horrible, un Dios que siempre está queriendo castigarnos. Algunos lo pintan como alguien que no tiene importancia, como que es un mito, es una leyenda. Algunos lo pintan como si fuera algo tonto de creer. ¿Cómo voy a creer en alguien con el cual yo no tengo relación? Ayer andaba en la peluquería y hablaba con la persona que me corta el pelo y me decía, me gustaría tener esa relación que tú me dices con Dios para tener la seguridad de que Él me escucha. Y yo le decía, la puedes tener. Y ¿sabe? Es interesante que a veces nos han mostrado a Dios de tantas diferentes formas. A veces la gente se burla de Dios pensando de que Dios, como te dije anteriormente, es un ser maligno. Pero en estas semanas te quiero presentarte a un Dios que no es así. Y esta semana quiero hablarte acerca del Dios de la gracia. ¿Y qué es lo que significa la palabra gracia? La definición es la siguiente. Es el regalo de Dios que no merezco, pero que Dios lo da sin que nosotros lo merezcamos. Lo repito, es el regalo de Dios que yo no merezco, pero Dios lo da sin que nosotros lo merezcamos. Eso es la gracia. Y sabes, hablar de la gracia de Dios es hablar de uno de sus atributos más hermosos, uno de sus atributos más maravillosos. Porque hablar de la gracia de Dios es hablar de la esencia que es Jesucristo. Porque la gracia de Dios vino a través o con Jesucristo. Y la Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito, la ley que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, el decálogo, fue entregado a Moisés. ¿Para qué? Para implantar una ley moral, para que nosotros tuviéramos cierto tipo de restricciones. Porque si nosotros no teníamos una ley que nosotros nos guiara, nosotros hubiésemos actuado como verdaderas personas irracionales, sin ley. Pero ¿sabes algo? La ley sirvió, el objetivo de la ley que Dios entregó en los 10 mandamientos a Moisés tenía el objetivo de acercar a la gente a Dios. Pero la gente, mientras más intentaba acercarse a Dios a través de la ley, no podía, porque la ley es imposible cumplirla, porque los 10 mandamientos son imposibles de cumplirlos. Y la gente, en vez de acercarse a Dios, se alejaba de Dios. Pero un día vino Jesucristo, vino por promesa de Dios a arreglar un gran problema, que era el problema del pecado, y dice que Él vino, y vino la gracia, vino ese regalo que nosotros no merecíamos, vino a través de la persona del Señor Jesucristo. Y desde ese momento, ya la ley no era la que predominaba, sino que era la gracia de Dios. Pero ¿saben algo? Jesucristo dijo lo siguiente en cuanto a la ley, ¿ya? Dice, la gracia de Dios, del punto de vista de Jesús, cómo Él miraba la gracia. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Eso está en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley,
ni a los profetas. No he venido a eso, sino que lo he venido a cumplir. La única persona capaz de cumplir los 10 mandamientos era Jesucristo. Era Él. Porque era un ser perfecto que nació sin pecado. Era un ser perfecto, dispuesto ya a venir a dar su vida por nosotros. Pero ¿sabes? La ley, esa ley que a nosotros nos condenaba, esa ley que a nosotros nos alejaba de Dios, se perfeccionó con la gracia, con el regalo de Jesucristo. Ahora, es interesante lo siguiente. Posiblemente tú alguna vez has escuchado el término la ley del talión. Y la ley del talión era lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El término talión deriva de la palabra latina talis o talé, que significa idéntico o semejante, el ojo por ojo, el diente por diente. En la ley estipulaba de que la persona, cada vez, escucha esto, que cometía un delito en contra de otro, tenía que pagar de la misma forma con la cual había cometido ese delito. Aun si fuera un ojo, aun si fuera una mano, aun si fueran bueyes, animales, tenía que pagarlo. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo vino a cambiar todo esto. Vino a cambiar todo el espectro de la ley para entregar gracia. Y escucha esto: el hecho de que Cristo haya entregado la gracia de Dios, el regalo de Dios, no significa que iba a haber un libertinaje. No. Significaba que ahora íbamos a actuar de forma diferente. ¿Pero con qué? Con la gracia de Dios en nuestras vidas. Y escucha lo que dice la Biblia en Mateo 5, 38 al 42. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice acá. Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es interesante la primera frase que dice el Señor Jesucristo. Dice: oísteis que fue dicho. Los antiguos dijeron lo siguiente, pero déjame expresarte la siguiente observación. Pero yo os digo. Pero yo os digo. ¿Saben lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo? Está diciendo que anteriormente lo que fue dicho, pero hay algo mucho mayor que yo tengo que enseñarles el día de hoy a ustedes. Hay algo mucho más importante que el ojo por ojo y el diente por diente. Hay algo mucho más trascendental o superior que el ojo por ojo, que la ley del talión. Y aquí es cuando yo quiero llegar a un punto donde les pueda explicar a ustedes la maravilla de la gracia de Dios. En primer lugar, no buscando la venganza, el ojo por ojo o el diente por diente. ¿Sabe, querido? Nosotros, como hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos 2:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En primer lugar, no debemos guardar rencor, ni tomarnos la justicia por nuestras propias manos, ni ponernos al mismo nivel de los que se portan con nosotros agresivamente, sino que debemos de ir más lejos, aprendiendo a perdonar de corazón y no vivir bajo la ley del talión. Debemos dar paso a la ley del amor y no hay excusa para eso. No hay excusa. No hay excusa para no permitir que el amor, que el perdón fluya en nuestras vidas. No hay excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ser seres que queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Queremos dar a conocer que somos poderosos.
Hace unos días atrás fue condenado el doctor de las estrellas de la gimnasia. Por cerca de 20 o 30 años había abusado de cientos de gimnastas sexualmente. Y ahí estaba un padre impotente reclamando justicia y le dice a la juez: ¿sabe, señora juez? Deme 5 minutos con este mal hombre. Dame 5 minutos. Después le dice: dame 2 minutos. Dame 1 minuto. Y ese hombre no aguantó más y se tiró encima de este criminal. ¿Qué haríamos nosotros si nuestros hijos fueran abusados? ¿Te has puesto a pensar? Yo tengo una hija de 10 años y un niño de 8. ¿Qué haríamos con nosotros? Por si acaso, el próximo domingo no pierda la oportunidad de estar acá, porque la mujer que va a cantar aquí vivió el tema del abuso. Por si acaso, los niños de tu clase, José Luis, van a estar acá ese día. Y los niños y los jóvenes de Pedro también, iba a ser bilingüe, ¿ok? Pero ¿qué haríamos nosotros si viviéramos algo así? ¿Podríamos perdonar? ¿Sabe? Yo creo que como padre, yo creo que intentaría tomar la justicia por las manos. Pero ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Él? ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, no negar la otra mejilla, soportando con paciencia. ¿Sabe? Si hay algo más insultante, si hay algo que rebaje a una persona, es cuando te hacen así. ¿Alguna vez te han dado una de esas? A mí me la dieron una vez. No hay nada más humillante que sentir el desprecio de alguien. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Ponle la otra. Tengo un amigo al cual yo quiero mucho. Te digo, y lo sigo queriendo. Y mi esposa y mi mamá me dice: te ha hecho tantas. Me estafó en un negocio, me robó en otro, no terminó un trabajo que yo le mandé a hacer, que eran unos postes, los hizo mal, me entregó una caja eléctrica ordinaria, horrible, tuve que comprar una caja. Pero te digo algo, yo amo tanto a mi hermano que le he dado tantas oportunidades. Y te digo, está en la miseria absoluta. Porque nunca supo aprovechar las oportunidades. ¿Estamos dispuestos a dar la otra mejilla? ¿Estamos dispuestos a nosotros a poner la cara y después poner la otra y decir: acá estoy? ¿Estamos dispuestos a decirle: ok, golpéame, pero que la otra sea más fuerte? ¿Oíste que fue dicho? ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? Pero yo os digo. No negar la túnica o los bienes materiales. Es interesante, pero y es posible que no te llame mucho la atención esto. Y te lo voy a explicar por qué. Porque dice el versículo, ya, el pasaje más bien dicho, dice que si alguien te pide, ya, si alguien te pide, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitare la túnica, deja también la capa. Deja también la capa. Te voy a explicar lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con la vestimenta. En la antigüedad había la persona normal
usaba una ropa interior de lino, ¿ya? Como un pañal, una cosa así. Y su ropa estaba dividida de 3 partes: el pañal, la ropa interior, ¿ya? La túnica, que venía desde el cuello hasta los pies, y la capa, que servía ¿para qué? Para dormir, para acostarse, para qué sé yo, no pasar frío. ¿Y sabe lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Si alguien te pide la túnica, también dale tu capa. O sea, si necesitas quedar desnudo o solamente en ropa interior, hazlo. Porque lo más importante no son las cosas materiales. Y después te voy a explicar por qué va con eso y lo voy a conectar. Y yo quiero que tú lo pienses, lo tengas ahí en tus antenitas de vinil, como diría el Chapulín Colorado. No negando nuestros bienes materiales, no negar la milla a quien nos afrenta. No negar la milla. ¿Qué tiene que ver esto? Si alguien te pide que cargues una milla, lleva 2. Bueno, te lo explico así. Antiguamente la ley romana, Israel era un pueblo sometido bajo Roma. Eran esclavos, eran sus siervos. Y si un romano llevaba una carga pesada y veía a un judío, la ley decía que ese judío debía llevar la carga de ese romano, ¿por cuánto? Por 1 milla. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si alguien te pide 1 milla, dale 2. Si alguien te pide que des tu mejilla, pon la otra. Si alguien te pide tu túnica, entrega la capa. Pero oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor. ¿Te das cuenta que Él no vino a abolir la ley? La hizo más grande. Le puso un valor mayor. Pero no es en base a la venganza. Es en base, y escucha bien esto, al amor, a la gracia de Dios. Ahora, luego dice, no dejando de ser generosos en la opresión. ¿Qué dice al final del versículo? Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A veces nosotros nos vamos a ver obligados a esto. Yo aprendí una lección, el de vida. Y te digo, no, yo fui muy tonto. Yo, la verdad, nunca fui rico porque fui muy tonto. Tenía buenas ideas. Pero ¿sabes algo? Siempre, desde chico empecé a trabajar, a los 7 años, yo boleaba zapatos, vendía dulces en los buses, salía con un carretoncito a ayudar en la feria. Desde los 7 años tuve eso. Y siempre andaba con dinero. Y llegaba mi amigo, ¿qué hacía? Yo prestaba plata. Y usted sabe lo que pasa cuando uno presta plata, ¿no? Nunca vuelve. Y un día mi pastor me dice, un hombre sabio, un hombre de negocio, me dice, Pancho, no seas más tonto. Me dice, ¿qué hago, pastor? A todo esto, era porque yo le había prestado plata a mi amigo que varias veces ya me había hecho la misma. Regálasela. ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo se le ocurre? Regálasela y nunca más vuelve a ti. Y lo hice. Me pidió plata y dice, mira, toma, acá está, te la regalo. No, pero ¿cómo? Si yo te la voy a pagar, si es un préstamo. No, te la regalo. Es un regalo para ti, una ofrenda para ti. Que Dios te bendiga. Santo remedio. Nunca más me pidió. Yo hasta el día de hoy le prendo una vela a mi pastor. Le digo, gracias, San Jonathan. ¿Ah? Pero te das cuenta, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es muy sabio. Está diciendo que a nuestro enemigo, en vez de castigarlo, y escucha bien, con la indiferencia, en vez de castigarlo con el rencor,
en vez de castigarlo con el odio, con los malos deseos, lo tenemos que bendecir. Lo tenemos que bendecir. Y cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Ahora, el principio que debemos nosotros aplicar, el principio es el siguiente. Y escúchalo bien, Romanos 12, versículo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué dice? El mal. Puede que te digan tonto, puede que te digan tan mal, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿sabes algo? Vas a dejar una huella en la vida de las personas imborrable. Te lo puedo asegurar, imborrable. Ahora, tú te preguntarás, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la gracia? Cristo fue el mejor ejemplo de la gracia. Estamos a algunas semanas de Semana Santa, el 1 de abril. Y quiero llevarte a esto. En primer lugar, Jesucristo, cuando enseñó esto, de cierto os digo, pero yo, oíste que fue dicho, pero yo digo esto, lo aplicó a su vida. Al 100%. Número 1, fue víctima de la traición. Fue víctima de la traición. Dice la Biblia en Mateo 26, 14 al 16, dice así. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Número 1, fue víctima de la traición, de la puñalada por la espalda, del golpe asertivo. ¿Sabe una cosa? Este Judas estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Este Judas escuchó las parábolas sentado ahí, atento. Estuvo en la Santa Cena. Posiblemente vio cuando Él, obviamente, alimentó a la multitud, cuando resucitó muertos, cuando sacó demonios. Él vio todo eso. Pero aún así, Él no creyó en Él. Por eso le traicionó, porque Él tenía un Dios y era el Dios dinero. De hecho, la Biblia dice que Él le robaba las ofrendas que ellos levantaban, se las robaba. Ahora, víctima de la traición. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Fue tomado preso como un delincuente. Mateo 26, 49 al 50. Dice lo siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¡salve, maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabes qué? Él le dijo, lo tomaron como un delincuente y me llama la atención el pasaje porque dice que Judas se acercó y le besó y le dijo, ¡salve, maestro! ¡Maestro, salve! ¡Qué tipo más hipócrita! ¡Hipócrita! ¿Pero qué es lo que le responde el Señor Jesucristo? ¿Cómo le responde a él? ¿Qué es lo que le dice? ¡Sal de aquí, maldito! ¡Aléjate de aquí, Satanás! ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo le dice? ¿Oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, en vez de insultarlo, en vez de mandarlo al infierno,
en vez de condenarlo, él le dijo, ¿qué quieres, amigo? Usted sabe lo que significa la palabra amigo, ¿no? Cercano, mi pana, ¿ah? Mi panceo, ¿ya? Mi compadre, mi comadre. Eso es mi amigo. Dice la Biblia que un amigo es como un hermano. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Seguimos. Fue escupido, abofeteado, golpeado, fue calumniado y se levantaron falsos testimonios. Mateo 26, 59. Dice así, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Sabes algo? Los religiosos, los sacerdotes estaban buscando un falso testimonio. Lo querían acusar, querían decir, aquí está el Jesucristo, hay que mandarlo a la muerte. A ver, ¿qué le vamos a inventar? ¿Qué le vamos a inventar? ¿Sabes tú? Hay algo que a mí me molesta. A mí me molesta la gente religiosa. Pero si usted es pastor, yo no soy religioso. ¿Saben lo que son los religiosos? Aquellos que están buscando, ¿ya?, la paja en el ojo ajeno. Hay aquellos que están mirando a ti, pero no son capaces de mirarse a ellos mismos. Aquellos que son capaces de criticar, hablar mal, decir cosas, opinar malamente o injustificadamente y decir, no, es que esto no es de Dios. Perdóname, pero mírate a ti mismo, mira tu persona, mírate al espejo de la palabra de Dios, porque si te miras al espejo de la palabra de Dios, posiblemente tú seas peor del que estás tú juzgando. Y ahí estaban los sacerdotes, dice la Biblia, que rajaron vestiduras y ¡fua! Cuando vieron a Cristo. Buscando falso testimonio. Fue escupido, abofeteado, golpeado y se burlaron de él, dice la Biblia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos. ¿Quién es el que te golpeó? Le escupieron, le dieron puñetazos, le abofetearon y se burlaron diciendo, a ver, si eres Dios, profetízanos. Dinos quién te golpeó. Dinos. ¿Oíste qué fue dicho? Pero yo os digo, pongan la otra mejilla. ¿Sabes qué? No solo puso la otra mejilla, puso toda la cara. Y si nosotros no aprendemos de eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Religiosos? No está. Fue negado por sus propios amigos. Mateo 26, 78 dice así, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Has tenido algún amigo así tú? Compañero, amigo, pana, hermano, compadre, comadre, buena gente, y que de repente ya no se acordó de ti porque caíste en desgracia. ¿Has tenido alguno así? Pues yo sí. Pero el Señor Jesucristo tuvo una conversación previa con Pedro. Y Pedro tenía una característica muy especial. Tenía una gran boca. Y dice, Señor, si algún día te pasa algo, yo voy a estar ahí. Si algún día, Señor Jesucristo, te vienen a ti, tú sabes que yo soy taekwondo, karateca, judoteca. Yo me la voy a poder y les voy a vencer porque tengo el poder de Grayskull, He-Man. ¿Se acuerdan de esa He-Man? ¿La vieron alguna vez?
¿Ah? Yo la vi. Ahí estaba. Y le decía, ¿y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces, Pedro. Pero ¿cómo se te ocurre, Señor? Si yo te amo. ¿Y qué es lo que hizo Pedrito? Le negó 3 veces. Y le negó. Y dice la Biblia que salió llorando amargamente porque recordó las palabras del Señor Jesucristo, que le decían, antes que el gallo cante, me vaya a negar 3 veces. Y lo hizo. Fue negado por sus propios amigos. Fue juzgado por el pueblo. Mateo 27, 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haremos de Jesús? ¿Llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Sabes? Fue juzgado por el pueblo. ¿Sabes qué? Este Jesús le había dado de comer. Este Jesús le había sanado a sus enfermos. Este Jesús había sacado demonios. Este Jesús se había parado en el monte de los Olivos y había hablado las bienaventuranzas. Este Jesús había dejado atónito a los religiosos con sus palabras. Este Jesús había parado enfrente de todos y le había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Este Jesús había demostrado que era un ser poderoso. Pero este Jesús había sido juzgado por el pueblo. Y Pilato dice, ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué haremos con esta persona llamada el Cristo? Y el pueblo respondió, que sea crucificado. La traición de un pueblo, a cual Jesucristo durante 3 años le entregó. ¿Injusticia? Sí. Pero así somos. Así somos. Fue torturado por los soldados. Mateo 27, 31 dice así. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincándose de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No hace falta que te haga una radiografía de lo que le hicieron, ¿no? Una compañía. ¿Sabes cuánto era una compañía? 114 soldados. 114 personas estaban ahí mirándolo. Le pusieron una corona de espinas, ¡pah! Se la hundieron. Le pusieron una túnica escarlata. ¿Sabes por qué? Mira, algunas veces me gustaría hablar acerca de la pasión de Cristo, pero lo que significaba cada cosa. Pero te lo voy a resumir así cortito. ¿Sabes tú lo que significaba la túnica escarlata? La túnica escarlata solamente la usaban los reyes y los príncipes. Cuando le ponen la túnica escarlata, cuando le sacan sus vestimentas, le ponen la túnica escarlata, se están burlando de él. Abiertamente, a la persona de Cristo, se están mofando de él. Por eso es la túnica escarlata. Pero después, ¿qué es lo que hacen? Se la quitan y le vuelven a poner sus túnicas. Hoy en día todos tienen derecho. Los perritos tienen derecho, los gatos tienen derecho, los niños tienen derecho, los adolescentes tienen derecho, todos tienen derecho y todos reclaman sus derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho aquí, tengo derecho. Y cuando agarramos un derecho lo tomamos y lo queremos estrujar. ¿El Señor Jesucristo tenía derechos? Sí. Pero nadie se lo respetó.
Cuando reclames tus derechos muchas veces piensa en el Señor Jesucristo, que teniendo derechos, ¿sabes qué pasó con Él? No dijo nada. Tengo derecho. No. Fue vulnerado su derecho a beber agua. Mateo 27:34, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Usted sabe lo que es la hiel. La hiel se produce acá, en la boca del estómago. Cuando usted tiene una acidez, ¿ya? ¿La ha tenido acidez alguna vez? Y le sale un líquido. ¿Le ha pasado eso o no? Eso se llama hiel. Es asqueroso. ¿Y sabe que estos tipos tenían hiel guardada para mezclarla con vinagre? ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque el vinagre y la hiel servían como un antibiótico para que no sintiera dolor, tanto dolor, y para que se drogara un poco de tanto sufrir que tenía. Pero él dice que al tomarlo, no quiso beberlo. El derecho mínimo a agua se lo negaron. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué está enseñando Cristo con eso? ¿Quién no lo hizo? Sigamos hablando acerca de la gracia de Dios. Fue crucificado y desnudado para avergonzarle. Mateo 27:35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. ¿Sabe lo que pasó acá? Escucha esto. Al Señor Jesucristo lo crucificaron desnudo. Eso que tú te muestran a Cristo con el calzoncito acá, con el pañal, es mentira. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Oíste que fue dicho? Que si alguien te pide la túnica, dale ¿qué? La capa. El Señor Jesucristo entregó todo. Entregó todo. Él estuvo desnudo. La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, si usted no la vio, véala. Porque casi grafica el 90-95% lo que a él le hicieron. Quedó desnudo. ¿Sabe para qué? Para avergonzarlo. Pero esto no termina aquí. Fue la burla de la gente común. Mateo 27:39-40 dice lo siguiente: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y los que pasaban, la gente del vulgo, la gente ignorante, la gente sin respeto, la gente sin educación, la gente común, pasaba y meneaba la cabeza. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Baja de esa cruz, baja. ¿Oíste qué fue dicho? Pero yo sigo. No solamente la gente común lo hizo, sino que también los religiosos lo hicieron. Fue la burla de los sacerdotes y los religiosos. Dice Mateo 27:41-42, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos,
decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Saben lo que significa la palabra escarnecer? ¿Has escuchado el término cuando dicen que poner el dedo en la llaga? Cuando hay una herida, eso estaban haciendo, eso es escarnecer. Eso estaban haciendo. O sea, ellos veían que estaba sufriendo, ellos veían que había dolor, ellos veían que su cuerpo se estaba partiendo en la cruz, porque al estar crucificado y estar en esta posición, Él se estaba partiendo. Dice que sus coyunturas se iban abriendo, sus huesos se iban abriendo. Y aún así, dice la Biblia, escarneciéndolo en ese dolor, dice: si realmente eres el Cristo, eres el Rey de Israel, baja de la cruz y vamos a creer en Él. Imagínate. Lo más triste es esto: fue abandonado por su padre. Fue abandonado por Él. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? En aquel momento Jesucristo estaba colgado. Posiblemente ya no podía respirar. Y en ese momento clama a su padre y le dice: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque mientras Él estaba crucificado, Él estaba cargando los pecados de toda la humanidad, los pecados suyos y los míos. ¿Sabes que el Señor Dios, cuando vio a su Hijo cargado los pecados, ¿sabes lo que hizo? Le dio la espalda, porque ya no podía ver a ese Jesús, ya no podía ver a ese ser puro que había nacido de una virgen y que se había presentado a los 30 años ante Juan el Bautista y había comenzado su ministerio y había hecho una gran labor en Israel y había predicado el Evangelio diciendo: acercaos a Dios porque el reino del Padre se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no podía ver a su Hijo, Dios no podía ver a su Hijo, porque estaba cargado con tu pecado, con mi pecado. Te hago una pregunta: ¿tú abandonarías a tu hijo? Si fuera delincuente, si cometiera un asesinato, si estuviera en la cárcel pagando un crimen, ¿lo abandonarías? No, yo no lo haría. Pero Dios abandonó a su hijo. ¿Sabes por qué? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, tienes que dar, no te rehúses a dar. Y Él lo estaba dando todo en aquella cruz del Calvario, todo por amor a nosotros. La guinda de la torta. A pesar de todo eso, Él terminó con esta frase: fue perdonador aún en la cruz. La Biblia dice lo siguiente en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que esa es una oración?
Él está orando al Padre. Él le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Él trajo la gracia y el perdón hacia nuestras vidas por amor a nosotros. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué te menciono los sufrimientos de Cristo? Espero que te haya quedado claro cuando dijo Él: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, todos los sufrimientos de Cristo, todo lo que Él dijo en las bienaventuranzas cuando está diciendo esto, todo Él lo cumplió en el momento que Él fue detenido, torturado, llevado al pretorio, cargó su cruz, crucificado en la cruz. Y estando en la cruz, a pesar de eso, Él nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado es Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiero terminar con este pensamiento. La verdadera gracia de Dios hacia nuestras vidas se vio reflejada en Cristo, en la cruz del Calvario. No hubo una gota de sangre que no derramó por nosotros. No hubo una muestra de dolor que no fue soportada por nosotros. No hubo una burla que Él no haya soportado por nosotros. Eso es la gracia de Dios. La salvación nuestra no fue gratis. Tuvo el costo más elevado, la vida de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un regalo llamado salvación y que quiere que vivas la vida, escucha bien, vivas la gracia de Dios en libertad. Y si no te has encontrado con Él, con Dios, esta gracia está todavía ahí para que la recibas. ¿Sabes tú que la salvación es un regalo? Tú no tienes que hacer nada por ella. Tú no tienes que hacerte religioso. Tú no tienes que venir a la iglesia. Tú no tienes que creer en santos. Tú tienes que creer en Cristo Jesús, el que hizo ese sacrificio por ti, porque te ama. Porque a pesar de como nosotros seamos, Él nos ama. Porque los que merecieron estar en esa cruz, colgados allí, no era Él, éramos nosotros. Nosotros merecíamos estar sufriendo aquella tortura. Éramos nosotros. Pero no fuimos nosotros, fue Él. Por amor a nosotros, Él soportó los clavos. Por amor a nosotros, Él soportó el dolor. Por amor a nosotros, Él soportó la vida, la burla. Por amor a nosotros, Él soportó el desprecio de su Padre. Si eso a ti no te impacta, si eso a ti no te hace ver la vida de una forma diferente, entonces eres un religioso. Porque la gracia de Dios nos da libertad. Y hoy, si tú no tienes esa gracia, si quieres tener una relación personal con Dios, hoy es el día de que creas en el Dios de la gracia. Y si lo has vivido, si has vivido la gracia de Dios, si has creído en ese Jesús, aprende a vivir como Cristo. Cuando dijo, oíste que fue dicho,
Pero yo os digo, aprende a poner la otra mejilla. Aprende a quitarte tus posesiones y decir, ok. Aprende a vivir como Cristo nos enseñó en la cruz del Calvario. Aprende. Porque es necesario que lo hagas. Es necesario que yo lo haga. Que ustedes lo hagan. Amén. Eso es un atributo de Dios. La semana pasada hablamos de la misericordia, el castigo que merecíamos, pero que no lo recibimos. Hoy día hablamos de la gracia, el regalo que no merecíamos, pero que costó la vida de Cristo, pero hoy nos lo entregó. Eso es los atributos de Dios. Para que aprendas de que Dios no es un ser inhumano, no es un ser que no te entiende, Él te entiende. ¿Sabes por qué? Porque Él vio sufrir a su Hijo y Él te entiende en tu sufrimiento y en tu dolor. Él te entiende. Él te entiende en la angustia. Él te entiende. Y espero que si tú todavía no has creído en Cristo, hoy día lo puedas hacer. Le entregues lo más preciado que tienes, tu corazón a Dios, y le digas, aquí estoy. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor.